queja por ruido por la noche. Buenas noches, joven. Buenas noches, señora. ¿Puede hablar un momento? Sí, claro, señora. Escucho música muy fuerte. Lo siento, no quería molestar. La música es muy alta por la noche. Entiendo, voy a bajar el volumen. Gracias, es difícil dormir. Comprendo, señora. ¿Puede poner música más baja, por favor? Sí, no hay problema. Hoy es un día cansado para mí. Lo siento mucho. Mañana también trabajo temprano. De acuerdo, bajaré la música temprano. Gracias por su comprensión. De nada, señora. ¿Cuándo termina la música normalmente? Normalmente a las 10. Hoy empezó muy temprano. Lo siento, trataré de empezar más tarde. Me gusta la música, pero no tan alta. Entiendo, la pondré más suave. ¿Está bien así? Sí, está perfecto. Gracias por su amabilidad. No hay de qué. Buenas noches, joven. Buenas noches, señora. Ayudando a regar las flores. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Hola Carmen, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy un poco cansada ¿Por qué? porque tengo muchas flores y no puedo regarlas todas. Ah, entiendo. ¿Podrías ayudarme un momento? Claro, Carmen, ¿qué quieres que haga? Por favor, riega las flores en el balcón. Está bien. ¿Dónde está la regadera? La regadera está allí, al lado de la ventana. Perfecto. Gracias, Ana. No hay problema. ¿Sabes cómo regar las flores? Sí, un poco. Bueno, primero pon agua en la regadera. Ya lo hice. Ahora riega las flores lentamente. Está bien, voy despacio. Muy bien. No olvides las plantas pequeñas. Sí, no las olvido. Gracias, Ana. Eres muy amable. De nada, Carmen. Me gusta ayudar. ¿Quieres sentarte un momento después? Sí, gracias. Me gustaría descansar un poco. Vamos a tomar un té. ¡Qué buena idea! Ya terminaste de regar todas las flores. Sí, Carmen, todo está listo. Muchas gracias de nuevo, Ana. De nada, Carmen. Hasta luego. Hasta luego. Olvidé mis llaves. Hola, Ana. Hola, Juan. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Ana, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, Juan. ¿Qué pasa? He olvidado mis llaves. Oh, ¿dónde están tus llaves? Están en mi casa, pero no puedo entrar. Entiendo. Voy a llamar a un cerrajero. Está bien. ¿Cuánto tiempo tardará? Tal vez una hora. Bueno. ¿Y qué quieres hacer mientras esperas? No quiero estar en la calle. Sí, claro. Puedes quedarte en mi casa.
De verdad, muchas gracias. No hay problema. ¿Puedo sentarme en el salón? Sí, siéntate. Gracias. ¿Puedo tomar agua? Sí, hay agua en la cocina. Gracias, Ana. De nada, Juan. Perdón por el problema. No te preocupes. Gracias por tu ayuda. Siempre. ¿Quieres café o té mientras esperas? Café, por favor. Muy bien, te lo traigo enseguida. Gracias, eres muy amable. De nada, relájate. Gracias, Ana. Juan, el cerrajero llega pronto. Perfecto. Gracias por todo. La caja equivocada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Disculpe. Esta es su casa. Sí, esta es mi casa. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué tengo una caja que llegó aquí por error? Ah, entiendo. ¿De quién es la caja? La caja es para mi vecino. ¿Quiere que la reciba yo? No, necesito devolverla. Está bien. ¿Dónde vive su vecino? Vive en el apartamento 3B. Perfecto. ¿Puedo ayudarle a llevarla? Gracias, pero ya voy. De nada. ¿Está la caja abierta? No está cerrada. Bien. ¿Qué hay dentro? No lo sé, solo tengo que entregarla. Entiendo. Gracias por traerla. De nada. Disculpe la confusión. No hay problema. Que tenga un buen día. Igualmente, que tenga un buen día. Adiós. Nuevos vecinos. Hola, ¿es usted el nuevo vecino? Sí, hola. Soy el nuevo vecino. Me llamo Don Pedro. Mucho gusto. Me llamo Juan. Bienvenido a la casa. Muchas gracias. La casa es vieja, pero es buena. Sí, me gusta mucho. Los vecinos son buenos y tranquilos. Qué bien. Eso es importante. La señora Ana vive aquí al lado. Ah, mucho gusto. El señor Pablo vive enfrente. Perfecto. Tenemos un jardín pequeño. Sí, es muy bonito. A veces hablamos en el jardín. Me gusta la idea. Si necesita ayuda, llame a mi puerta. Gracias, usted es muy amable. No hay problema, somos vecinos. Sí, muchas gracias. Estoy feliz aquí. Vecinos en el balcón. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Vive usted aquí? Sí, vivo aquí. Yo también vivo aquí. Qué casualidad. Vivo en el apartamento 3B. Yo vivo en el 3A. Somos vecinos de al lado. Sí, parece que sí. ¿Desde cuándo vive aquí? Desde hace 5 años. Yo también vivo aquí desde hace 5 años. No puede ser. Es curioso, nunca hablamos. Sí, es verdad. Siempre salgo temprano. Yo también trabajo mucho. Ahora podemos hablar más. Sí, buena idea. Me llamo Laura. Mucho gusto, Laura. Me llamo Carlos. Mucho gusto, Carlos. Encantado.
Hasta luego, vecino. Hasta luego. El ascensor roto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. El ascensor no funciona. No, no funciona hoy. Es un problema grande. Sí, vivo en el 5º piso. Yo vivo en el 4º piso. Es difícil subir las escaleras. ¿Desde cuándo está roto? Desde ayer por la tarde. ¿Llamó usted al técnico? No, todavía no. Podemos llamar ahora. Sí, buena idea. También podemos hablar con el presidente. Sí, es importante avisar. ¿Tiene usted su número? Sí, lo tengo aquí. Perfecto, vamos a llamar. Gracias por su ayuda. No hay problema. Somos vecinos. Sí, juntos es más fácil. Espero que el ascensor funcione pronto. Sí, yo también lo espero. Mover el coche. Hola, buenos días. Y hola, buenos días. Disculpe, ¿es su coche? Sí, es mi coche. Está delante de mi puerta. Oh, lo siento. Hoy tengo una entrega grande. Ah, entiendo. ¿Puede mover su coche, por favor? Sí, claro. Solo por 1 hora. No hay problema. Muchas gracias. De nada. El camión llega en 10 minutos. Voy ahora mismo. Gracias por su ayuda. Con gusto. Avisaré cuando termine la entrega. Perfecto. Es muy amable. Somos vecinos, es normal. Que tenga buen día. Oh, igualmente. El clavo en la pared. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Disculpe, vecino. Sí, dígame. ¿Puede ayudarme, por favor? Sí, claro. Necesito poner un clavo en la pared. Ah, entiendo. No sé cómo hacerlo. No es difícil. ¿Tiene usted un martillo? Sí, tengo uno. Muchas gracias. De nada. Es para colgar un cuadro. Muy bien. ¿Aquí está bien el clavo? Sí, perfecto. Ahora golpeo el clavo. Gracias por su ayuda. ¿Listo? Ya está. ¡Qué bien! Usted es muy amable. No hay problema, somos vecinos. Muchas gracias otra vez. Con gusto. Conversación en el ascensor. Hola, Hola. el ascensor no se mueve. Sí, está parado. ¿Qué problema? Sí, pero creo que es solo un momento. Espero que sí. Yo también. Siempre nos saludamos, pero no hablamos. Es verdad. Me llamo Ana. Mucho gusto, Ana. Me llamo Diego. Mucho gusto, Diego. Encantado. ¿Vives en este edificio? Sí, en el 4º piso. Yo vivo en el 5º. Somos casi vecinos. ¿Trabajas cerca de aquí? Sí, trabajo en una oficina. ¿Y tú? Estudio en la universidad. ¡Qué interesante! Creo que el ascensor funciona otra vez. Sí, ya se mueve. Me alegro de hablar contigo. Yo también. Hasta luego, Ana. Hasta luego, Diego.
Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.